circunstancias, usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. Buenos días a todos y a todas. En este caso vamos a hablar de El Intercambio. Bien, pues es una película que está dirigida por Clint Eastwood y que se mantendría detrás de las cámaras. Y entonces, pues bueno, tenemos a Angelina Jolie como protagonista. Tenemos una película donde la premisa sería, digamos, una madre en los finales de los años 20, pues desaparece su hijo mientras estaba trabajando. Y después de las investigaciones policiales, pues encuentran al hijo, supuestamente, pero cuando va a recoger a la estación se da cuenta de que no es su hijo, que obedece a la descripción un poco dada por a nivel técnico y que, bueno, pues no es su hijo. Y a partir de ahí se desencadena una serie de hechos que realmente la película empieza de una manera y luego realmente aborda una cantidad de temas que esto me sorprendió en su día porque bueno, yo tenía la premisa de la historia pero no sabía que había tenido tanto calado, porque esto es una historia real, sacado de unos documentos que le llegaron a Straczynski, el guionista de la película, y que se obsesionó con la historia y que realmente pues escribió el guión, pero rapidísimamente, creo que tardó 11 días en escribir el guión. Y bueno, y por supuesto Clint Eastwood, en cuanto leyó el guión, inmediatamente tomó esa misma tarde la decisión de rodar esta película, lo cual da un poco una pista del calado que tenía esta historia, ¿no? Realmente la película pues se mantiene bastante dentro de lo que cabe, bastante objetiva en cuanto a los hechos en general, ¿no? Es la impresión que da. De hecho, todos los eventos que aparecen en la película aparecen citados en los documentos legales de Clint Eastwood. Para contar historias que han pasado realmente, aporta su visión, digamos, su punto de vista cinematográfico, pero se suele mantener de alguna manera más o menos en una línea bastante moderada, no exagerada. Es decir, hay cosas que pasan en la época escandalosas y que y Clint Eastwood no las oculta, no, digamos que no pone paños calientes a algo que realmente pues no. En este caso tenemos que en el trasfondo tenemos pues ese momento de la policía que estaba tan mal vista, donde se caracterizaba por la brusquedad, la violencia, cadáveres por Mulholland Drive. Es decir, que la policía estaba desatada y tenía un cierto poder que en aquellos años pues era inusitado, ¿no? Tener tanto poder en cuanto a la policía, ¿no? Evidentemente iban a pagar justos por pecadores, ¿no? En toda esa avalancha de violencia que tenía la propia policía y la propia corrupción que había dentro, porque el poder conlleva corrupción. Evidentemente pues la policía tampoco se iba a librar. Sin embargo, gracias a un policía, donde hay cosas que tienen un límite, ¿no? Cuando te topas que resulta que ese niño desaparecido tiene que ver con un asesino en serie, un asesino despiadado, sí, pero despiadado, matando a niños, pues claro, llega un momento que hay ciertos límites, ¿no? La policía trata de acabar con el crimen y es verdad que tendrá sus cotas más o menos corruptas en cuanto a ese poder, pero llega un momento en que la policía, hay algún policía que diga, oye, esto me parece horroroso, ¿no? Y de ahí pues bueno, se saca un poco la historia. Y luego además de todo ese trasfondo de asesino en serie y además el trasfondo de la corrupción de la policía en aquellos entonces, provoca un juicio que además está muy bien, bastante original dentro de lo que hay, ¿no? Dentro de la cantidad de películas sobre juicios que hay. En este caso tenemos que se hacen dos juicios paralelos, un juicio a la policía y un juicio al criminal, al asesino en serie, ¿no? Y al mismo tiempo se están celebrando los dos juicios por motivos un poco de seguridad, por decirlo de alguna manera, lo cual esto me parece también un caso interesante al modo de tratar también contar la historia, ¿no?
de la película, aunque eso ocurriera realmente, ¿no? Que fuera así. Y la verdad es que esta película, la verdad es que tiene todo ese material que, digamos que al alejarse un poco y no hacerlo ni terrorífico ni demasiado plano, pues se queda un poco entre medias, y quizás no sea una de las películas más aclamadas del director, pero realmente yo creo que merece la pena por saber qué pasó en la historia, más o menos, dentro de lo que cabe. Una historia que se remonta antes de que naciera el propio Clint Eastwood, porque tenemos el año 28, se desarrolla entre el año 28 y el año 35, más o menos, se transcurre toda la historia. De hecho hay varias referencias incluso a cinematográficas en la película, esos detalles que lo habrá incluido, imagino yo, no sé si el propio Straczynski o el Clint Eastwood, no lo sé quién ha sido de los dos, pero bueno, por donde tenemos a que el personaje de Angelina Jolie va a llevar al peque al cine y va a ver la última de Chaplin, ¿no? Que en aquella época debería haber sido el circo, el circo puede ser, que puede ser el circo, en fin. Y luego otra referencia a los Oscars del año 35, donde bueno, le introduce el detalle de que el personaje de Angelina Jolie, Christine, pues bueno, pues apuesta porque va a ganar Sucedió una noche, que efectivamente ganó además los 4 Oscars más importantes: mejor película, mejor dirección, actor, actriz y guión. Y creo que fue la primera vez que ganó una película los 4 Oscars más importantes, ¿no? Bueno, pequeños detalles cinematográficos que aparecen en la película. Y por lo general está bastante bien contada, y además en cuanto al tema de la fotografía, tengo que decir que bueno, sigue un poco la estela de Million Dollar Baby. Esos tonos claroscuros, esos jugar con la luz, con los contrastes de negros y bueno, colores oscuros respecto a fondos más claros, jugando un poco con las sombras, un poco con las siluetas de los personajes, ¿no? Hay varios planos donde se ve la silueta prácticamente oscurecida, prácticamente negra, con el contraste, ¿no? Que esto le da a mi impresión, a ver, yo no he estudiado en una escuela de cine, esto es una opinión, impresión personal, esto no es la verdad absoluta, también es una impresión que yo tengo. Esa tonalidad que le da tanto ya el color y jugar tanto con esos contrastes, sobre todo en negro, pues creo que le da una sensación, sin serlo, a película en blanco y negro, ¿no? Da como, por lo menos a mí, no me da percibo una sensación, sin ser una película en blanco y negro, repito. Pero claro, la insistencia de utilizar este recurso me recuerda de alguna manera o subliminalmente un poco a este estilo de películas, ¿no? Al clásico además, ¿no? Hablando de los años 20, años 30. Para finalizar, pues bueno, pues creo que una película destacable, a pesar de que bueno, se mantiene en esa distancia respecto al espectador y no se habla tampoco mucho de esta película, pero me refiero que está brillantemente rodada. Y por supuesto mencionar a John Malkovich, que ese apoyo también que le da a esta mujer. Y tenemos temas de la mujer, cómo estaba tratada la mujer en aquella época también, incluso, que tampoco se calla Clint Eastwood a la hora de contarlo. O sea que tenemos aquí que no es una típica idealización de la época, sino que tenemos una esencia más real, ¿no? De alguna manera, por decirlo de alguna manera. En fin, no me enrollo más y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.